Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de esta serie de la Honda XR190. El día de hoy nos encontramos aquí en esta piedra del pensar, en medio de la carretera. Lo bonito de aquí es que está muy tranquilo, solamente espero que no nos vayan a asaltar porque sí está muy solitario, pero vamos a aprovechar a hacer este video en donde vamos a hablar sobre 11 cosas malas que trae la XR190. Amigos, no se pierdan estas 11 cosas malas de esta moto. Iniciamos. Quiero decirles que quizás muchos de ustedes que ya tienen esta motocicleta se han dado cuenta de algunos aspectos que voy a mencionar en este momento. Y si ustedes están pensando en comprar esta motocicleta, quiero repetirles que son cosas mínimas que tiene la moto, pero de muchas cosas buenas que trae. Y por supuesto, después de este video voy a hacer otro video en donde voy a hablar de las cosas buenas que trae esta motocicleta, que por supuesto son más de 10 y que sin duda nos tiene contentos a los que ya tenemos esta moto. El hecho de que hoy hable de 11 cosas malas de la XR190 no quiere decir que sea una mala moto. Quiero aclarar este punto. La XR190 es una excelente moto, pero estas 11 cosas que el día de hoy les voy a mencionar son detalles que quizás quisiéramos que no trajera la moto o que viniera de otra forma diferente. Pero esto no lo hace una mala moto. Eso lo quiero dejar aclarado. Vamos a iniciar entonces con el primer punto, que es la iluminación del faro principal. Uno de los primeros detalles de esta motocicleta en la noche es que el faro principal casi no alumbra. Les muestro este pequeño video en donde ustedes pueden observar la luz baja y la luz alta. Realmente es bastante deficiente la luz principal de esta motocicleta. Para tratar de solucionar este problema, lo que nosotros podemos poner es jugar con el tornillo de dirección del faro para que más o menos podamos configurarlo. También podemos cambiarlo de halógeno a LED, pero tenemos que hacer una modificación para cambiarla de corriente alterna a continua. Eso ya es otro tema, pero pues también nos provoca mayor trajín en nuestra motocicleta. Esta es la primera característica mala que nos trae la Honda XR190. Aprovechando que estamos hablando de iluminación, pasamos al número punto 2, que tiene que ver también con este aspecto. Y esto es que la motocicleta no trae absolutamente nada en LED. Así es amigos, la motocicleta trae pura iluminación de halógeno. ¿Qué más quisiéramos nosotros que trajera iluminación LED para conservar mayor energía de nuestra batería, así como para que también tengamos una mejor iluminación? Punto número 3. El tablero analógico. Amigos, yo creo que en pleno 2022 todas las motocicletas, incluso las motonetas de la Honda, ya traen tablero digital, lo que aún no podemos observar en una XR150 o una XR190. Quiero pensar que esto es debido a que la motocicleta es off-road y pues le llega agua, le lleva viento, le llega polvo, pero tampoco creo que a estas alturas la tecnología en digital no podamos hacer un tablero que soporte todas estas inclemencias del tiempo. Así que amigos, este es el punto número 3. Punto número 4. En la parte trasera todavía contamos con freno de tambor. ¿Qué más quisiéramos que fuera un freno de disco para que nos diera un mejor frenado al momento de esas bajadas donde calentamos precisamente las balatas? Porque con el de tambor que trae la motocicleta, si ustedes van en una bajada larga, se empieza a calentar y tenemos que hundir aún más la pata del frenado para que logremos frenar un poco más la motocicleta. Esto es provocado porque es freno de tambor. Quinto aspecto malo es que no trae para carga USB, como ya muchas motocicletas del mercado mexicano le están trayendo, y que no tenemos un cortacorriente en nuestro puño derecho. El USB es necesario porque a veces queremos cargar nuestro celular o llevamos música en nuestra motocicleta y queremos recargar la bocina. Y el cortacorriente también es muy útil porque a veces paramos con nuestra moto y dando el botonazo podemos apagar nuestra motocicleta sin necesidad de meter clutch o dejarlo en neutral y después apagar la llave. El cortacorriente, la verdad, hizo mucha falta en esta motocicleta.
Sexto aspecto malo, el golpeteo en la suspensión delantera. En varios videos que he hecho de esta serie, capítulos atrás, he mencionado mucho el golpeteo que nos provoca la suspensión delantera al momento de caer en un vado. Este golpeteo precisamente es ocasionado por el exceso de líquido que trae en las barras al momento de ensamblar la motocicleta. Para solucionarlo tenemos que llegar a la agencia y decirle al mecánico que le quite un poquito de líquido, así como también nos apriete un poco el yugo para que se solucione momentáneamente este ruido. Siguiente punto, espejos redondos. Mucha gente se ha quejado de que los espejos de la XR190 son redondos tipo retro y que no van con el estilo de la motocicleta tipo off-road. Por lo tanto, se sugiere que los retrovisores tengan un diseño rectangular con forma de rombo o con algunas curvas un poquito más agresivas y no solamente redondos. Es cierto, no se ve muy bien, pero lo que sí tenemos que aclarar es que se ve el reflejo de lo que tenemos atrás muy bien porque nos da un gran y amplio panorama. Otro punto negativo es que la XR190 no es motor 200, no es motor tampoco 190, es motor 184, amigos. Eso quiere decir que no tenemos una moto de 190 centímetros cúbicos, sino menos. Por lo tanto, estamos pagando más por algo que nos están vendiendo gráficamente y que realmente no lo tiene. Siguiente punto, la mala calidad de hules. Observen esta imagen. Estos hules, que son los posapiés traseros, se mueven muy fácilmente. Realmente no sé por qué están diseñados así, con una elasticidad impresionante, que cada vez que se sube el pasajero, estos giran. Ese es otro aspecto negativo de la XR190. El siguiente punto negativo es la mala calidad de los viniles o las calcomanías de la 190. En mi motocicleta ya he empezado a observar unas puntitas como las que están viendo en este momento, en el que ya se empieza a despegar el vinil. He visto comentarios, imágenes de otros usuarios con estas motocicletas que ya se les ha despegado más de lo que presenta mi moto en las suyas. Y el último punto negativo de la XR190 y que quizás tú no sabías es el riesgo de derretimiento del direccional trasero derecho, justo el que está pegado al tubo de escape. ¿Por qué? Porque el tubo de escape está direccionado en un ángulo hacia arriba que apunta hacia el direccional. Si ustedes andan su moto por carretera durante 10 minutos y tocan su direccional, se van a dar cuenta que este está caliente. Ahora imagínense en un lugar muy caluroso, con la moto cargada con doble pasajero a una velocidad constante y rápida, no dudo que el direccional se llegue a chamuscar. Y no es porque yo lo esté inventando, sino porque ya vi una imagen en internet en donde un usuario se quejó de que se les chamuscó el direccional. Voy a tratar de buscar esa imagen, pero si no la encuentro, hagan ustedes la prueba, carguen su moto o ustedes solitos ándenla en la carretera por unos 10 minutos a una velocidad un poquito forzada, deténganse y toquen su direccional en la parte de abajo y se van a dar cuenta que está caliente. Amigos, con esto terminamos esta lista de 11 cosas malas o negativas que traen las Honda XR190. Les vuelvo a repetir, esto no quiere decir que sea una moto mala, al contrario, es una moto muy buena, y como ya lo dije al inicio, después de este video voy a hacer el otro video en donde hablaremos de más de 10 cosas buenas que trae esta moto y que realmente vale la pena comprarla. No se olviden de compartir este video, dejen sus comentarios si han encontrado alguna otra cosa negativa de esta motocicleta y asimismo denle like y suscríbanse. Amigos, nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.